Yo no me atrevo a decir que esto haya terminado. Estamos hablando, por otro lado, también de dos personas impredecibles que van y hacen ambos compromisos y seguramente tendrán la tentación de incumplirlos. Si hay acuerdo, como está contando el embajador García Peña, sobre desescalar el lenguaje, ojalá dure. El presidente Petro ha hecho esos acuerdos antes en Colombia, ante partidos políticos, ante su gente, ante la iglesia, ante los empresarios, y son compromisos de una y otra vez, y el presidente los incumple igual, una y otra vez. De momento parece esta una buena noticia, a diferencia del escenario de hace 24 horas, aquí hay algún acercamiento, regresa el embajador García Peña a Washington, se reunió el presidente Petro con el embajador en Bogotá y todavía no se emiten los aranceles, entre otras cosas porque hay mucha gente diciéndole a Estados Unidos, como había pasado antes, en enero o en abril, que no se puede castigar a todo un país por cuenta del presidente Petro, con quien siguen existiendo esas diferencias ideológicas que son, por supuesto, intocables, que siguen y van a seguir estando ahí. 6:32 desde Washington. Novedades a esta hora con Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y a propósito de esos esfuerzos que se vienen adelantando, también cabe destacar uno de la sección comercial de la embajada, del embajador con quien acabamos de hablar. Le están enviando una carta a cada uno de los congresistas de aquellos estados que de una u otra forma tienen relación o dinámicas comerciales con Colombia. Una especie de fact sheet o de hoja técnica les están mandando simplemente para alertarlos del tipo de impacto de los efectos negativos que tendría para sus estados una imposición de aranceles a Colombia. Allí hay cartas a congresistas de Nebraska, Iowa, Kansas, Illinois, Ohio, Luisiana, Missouri, Texas, Florida, Nueva Jersey, Nueva York y California. Y ya se están empezando a mover algunas voces en el Congreso pidiéndole a la Casa Blanca que no siga adelante con los aranceles en contra de Colombia, porque no solamente tendría impactos negativos para un aliado comercial clave, sino que tendría impacto negativo también para su propia gente en sus propios estados. Como alternativa hay algunas voces que se abren paso pidiendo sanciones particulares, individuales, como por ejemplo la del senador republicano, el colombo-estadounidense Bernie Moreno, quien en las últimas horas ha intentado ventilar una idea ante la Casa Blanca. No impongan aranceles a Colombia, pero a cambio tratemos de imponer una serie de sanciones individuales, focalizadas. Inclusiones en la lista Clinton del presidente Petro, de su familia y de su círculo más cercano. Esto ya se venía ventilando, pero ayer lo confirmó en entrevista con Fox News con Sean Hannity. Escuchemos. And what we have in Colombia is a president that got elected thanks to the help of drug cartels. We're going to continue to investigate that. In fact, we're going to turbocharge that investigation. In the meantime, we're going to put him and his extended family and enablers on the OFAC list, and we're going to designate additional cartels in Colombia as foreign terrorist organizations. Lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a continuar investigando eso, vamos a acelerar esa investigación. En el entretanto lo vamos a poner a él y a su familia extendida y a facilitadores en la lista OFAC, que es la lista Clinton, y vamos a designar carteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas, porque el presidente Trump no va a tolerar que envíen droga a Estados Unidos para asesinar a nuestros ciudadanos, decía Bernie Moreno en esta entrevista con Fox News. Recordemos que una inclusión en la lista Clinton implica que todos los activos y cuentas que tengan estas personas, los individuos allí incluidos en Estados Unidos, serán bloqueadas y tampoco se les permitirá hacer ningún tipo de transacción financiera. Moreno mencionó que ahí estará la familia del presidente Gustavo Petro, sus facilitadores. Nosotros ya hemos podido acceder a parte de la lista y en efecto allí encontramos que no solo hay nombres de familiares muy cerca, pues los familiares del presidente Petro, sino de actuales funcionarios de su gobierno, miembros del pacto histórico, exfuncionarios también del gobierno, familiares de funcionarios del gobierno, nombres que preferimos no mencionar en este momento porque fundamentalmente esa lista no ha sido publicada por parte de los legisladores que están adelantando esta iniciativa. La encabeza Bernie Moreno, pero le ha enviado copia de esta ley a Jim Risch, quien es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos, a Rubén Gallego, quien recordemos es el otro colombo-estadounidense, demócrata, y hay que tener en cuenta un detalle: lo que propone Moreno es que quieren aprobar vía fast track a través de un procedimiento llamado hotline
esta ley de sanciones. Si hay unanimidad, pasa inmediatamente. Si no hay unanimidad, se tiene que someter a votación, a voto limpio, como le llamamos nosotros, y allí podría entrar a operar lo que es conocido aquí en Estados Unidos como el filibusterismo, es decir, que se requerirían 60 votos para que fuera aprobada esta ley de sanciones. Por lo pronto, no está claro cuándo se someterá a votación, porque también tengamos en cuenta que el gobierno federal está cerrado por cuenta de falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar una extensión presupuestal. Por lo tanto, no parece que vaya a ser inminente esa votación, Néstor. Pasadas las 9 de la noche de anoche terminó la reunión del embajador McNamara con el presidente Gustavo Petro, que es el primer acercamiento entre los dos gobiernos después de la crisis desatada el domingo en la mañana. En esa reunión el único testigo fue el embajador Daniel García Peña, que vino desde Washington llamado a consultas por el gobierno nacional. Y obviamente es quien va a contar qué pasó en esa reunión y qué tanto ha mejorado o no ha mejorado la situación. Embajador Daniel García Peña, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo están? Embajador, fue una reunión particularmente larga, no es normal una reunión de más de 2 horas, ¿verdad? Es cierto, fue una reunión larga, muy constructiva, de entrar en detalle en muchos de los temas que pues están ahí en la agenda de la relación bilateral, pero fue una reunión muy constructiva en la medida en que se logró explicar buena parte de lo que ha venido insistiendo el presidente y Colombia en compromiso que tenemos con la lucha contra el narcotráfico, y bueno, fue un primer contacto, fue un primer intercambio que muestra que los canales diplomáticos pues están ahí y siguen vigentes. Sí, de acuerdo. Dice la misma frase, y me imagino que no por coincidencia, embajador, la Cancillería, que está emitiendo en esta mañana de martes un comunicado diciendo que fue una reunión larga, franca y constructiva. Para estos efectos, en términos diplomáticos, embajador, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa una reunión constructiva? Pues la posibilidad de intercambiar posiciones y opiniones, ahí pues pudimos entrar en detalle en los temas del narcotráfico, cómo los resultados que ha mostrado Colombia pues realmente son históricos. Se habló de cómo efectivamente la sustitución de cultivos es una política mucho más eficaz en el largo plazo que la erradicación forzada. Se habló de la importancia de mantener la cooperación entre los dos países, y también pues obviamente la posibilidad de expresar pues Embajador, se me está cortando la comunicación. ¿Me lo deja ver hasta dónde llegamos? Embajador, ¿está ahí? Sí, ahí está, pero embajador, tiene problemas de conexión. Daniel García Peña, que está en Bogotá y estuvo en la reunión de anoche. Embajador, si me copia, le agradecería ubicarse en algún punto a ver si podemos mejorar la comunicación, porque le quería preguntar del tema del lenguaje, que me confirman personas oficialmente. Embajador, el lenguaje, usted me decía, me estaba hablando de cultivos ilícitos, antes de preguntarle de temas de calificaciones y adjetivos. Perdón, es que se cortó ahí también la llamada en un momento dado. Sí, me decía usted, embajador, del tema antidroga, del tema narcotráfico. Correcto, sí, fue el tema central, sin duda alguna, y pues una vez más se reiteró la política de Colombia, de la política del presidente Petro de luchar contra el narcotráfico, que se habló de cómo efectivamente se están tomando medidas para garantizar que la sustitución de cultivos, que es una política mucho más duradera, mucho más permanente que la erradicación forzada, pues se tiene que fortalecer, y se mostró la posibilidad también, la necesidad de seguir trabajando con los Estados Unidos en este tema que es de interés de los dos países. Sí, embajador, le preguntaba, después del tema de narcotráfico, tengo entendido, hablaron también del lenguaje, como ha sido una batalla a través de redes sociales. ¿Qué hablaron o qué compromisos adquirieron alrededor de las palabras que han sido aquí clave?
Bueno, por un lado, pues expresamos, fui yo el quien llevé la vocería en ese momento de la inconformidad que tenemos frente al lenguaje que utilizó el presidente Trump para referirse al presidente Petro, pero también, obviamente, el embajador McNamara pues expresó sus preocupaciones sobre algunos términos que ha utilizado el presidente Petro, y llegamos a la conclusión de que era importante desescalar ese enfrentamiento verbal, que hay que buscar mantener estos canales diplomáticos, convencidos que en la lucha contra el narcotráfico podemos lograr mucho más si trabajamos juntos que si no lo hacemos así. Y el presidente Petro aceptó moderar, cambiar algo del lenguaje que está utilizando. El presidente Petro, porque era el que estaba en la reunión, ¿no? Por supuesto, sí, la reunión fuimos los tres estuvimos en la reunión y el presidente estuvo totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y el embajador McNamara se comprometió a algo sobre el tema del lenguaje del presidente Trump? ¿El presidente Trump podría retirar eso de que Petro es el líder del narcotráfico? Pues él tomó atenta nota, él fue muy claro en decir que él simplemente lo que es un mensajero de lo que hablamos en la noche, anoche, pero efectivamente él se comprometió con mandar o enviar ese mensaje que acordamos en la reunión. Sí, embajador, frente al tema de la lucha antidrogas, el embajador McNamara dijo algo sobre lo que anunció el presidente Trump en el sentido de recortar las ayudas estadounidenses. ¿Esa idea se mantiene o esa idea está en pausa? Pues yo no me atrevo a decir pausa, porque la verdad lo que él dijo fue que hasta ahora no ha habido una decisión, más allá de lo que anunció el presidente, no ha habido una instrucción precisa y directa frente al tema, y por lo tanto, pues, y él fue muy claro, el embajador McNamara, en decir que esas decisiones le corresponden exclusivamente al presidente Trump. Entonces, pues sí, se habló del tema, pero el presidente Trump quien finalmente toma las decisiones. O sea, en este momento, embajador, ¿el tema de los aranceles sigue andando? ¿No está en stand-by? Pues digamos que él fue muy claro en decir que es una decisión que le corresponde exclusivamente al presidente Trump, pero hasta el momento de hoy, pues obviamente hasta la reunión de anoche, no hay ningún anuncio ni ninguna indicación al respecto. Sí, eso le quería preguntar, embajador. Trump había dicho el domingo que ayer lunes, pasó el lunes y no anunciaron aranceles. Se reunió anoche el presidente Petro en esta reunión en la que usted estuvo con el embajador McNamara. ¿Eso de dilatar, de que no haya pasado lo que temíamos, parecería una buena noticia? Yo creo que sí, de todos modos el hecho que no hubo anuncio ayer creo que fue positivo, pero repito, no me atrevo, y el embajador McNamara fue muy claro en no especular sobre la decisión que es exclusivamente una decisión del presidente Trump. Sí, embajador, en el comunicado de esta mañana de la Cancillería hay un punto en el que dicen que Colombia y Estados Unidos se van a seguir coordinando de manera efectiva para la lucha antidrogas. ¿En qué se trabajó? ¿En qué se avanzó? ¿Hubo compromisos concretos en esta reunión? Bueno, una parte muy importante que se dedicó a explicar algo que el presidente también lo había hecho antes, y en cómo los cálculos, lo que ha planteado el informe de la ONU frente al potencial de producción de cocaína tuvo muchos errores. Miramos los mapas, se mostró efectivamente qué es lo que se ha avanzado en la materia, y creo que fue una muy importante oportunidad para que John McNamara pudiera preguntar, indagar, entender con mayor detenimiento lo que ahí sucede, y efectivamente yo creo que eso ayuda mucho a que cualquier decisión que ellos tomen pues esté basado en la realidad de esas cifras.
Sí, embajador, están pasando muchas cosas de lado y lado, digo, del lado de Estados Unidos y del lado colombiano. Y quisiera preguntarle por el movimiento, por los pasos que están dando algunos congresistas en Estados Unidos en el sentido de que las sanciones eventuales de Estados Unidos no sean contra Colombia, contra el sector empresarial, sino contra el presidente y su círculo más cercano. Se está hablando incluso de una lista de 100 personas, incluyendo al presidente de la República. ¿Qué sabe usted frente a eso? Para incluirlas en la lista Clinton. Sí, al respecto no se habló absolutamente nada y no tengo ninguna información al respecto. ¿Pero usted ha oído algo de eso, embajador? No, la verdad es que no han planteado nada. Que sería la versión, y yo no sé si sea seria, lo ha dicho Bernie Moreno, que es republicano, que está en Washington, que sería una especie de canje. No sancionemos a Colombia, pero sancionemos a Gustavo Petro y a su círculo. Sí, sé que Bernie dijo eso, pero realmente nosotros no hemos escuchado nada oficialmente al respecto. ¿Y a usted cómo le parecería si eso llega a pasar? Pues me parece que sería absolutamente innecesario e injusto, porque si hay alguien que ha luchado contra el narcotráfico en el mundo es Gustavo Petro, y por lo tanto creo que no sería de ninguna manera aceptable. Pero fíjese, embajador, frente a ese tema, Estados Unidos, el embajador McNamara expresó preocupaciones, por ejemplo, frente al tema de la suspensión de algunas extradiciones a Estados Unidos. Sí, se habló de ese tema y se explicó claramente cómo esas suspensiones están primero amparados en la ley en Colombia. Gobiernos anteriores, el gobierno del presidente Santos y otros gobiernos han utilizado ese mecanismo, y se explicó claramente cuáles son los casos específicos de estas suspensiones, y que están todas condicionados a que las personas pues cumplan con sus compromisos en materia de paz, y que entre otras cosas están ligados también a ese tema de los cultivos ilícitos, a unos compromisos específicos de colaborar en la erradicación voluntaria, de tal manera que se explicó claramente, y que además que son casos muy puntuales, y que no se puede olvidar que en relación con las extradiciones, este gobierno ha roto los récords en cuanto al número de extradiciones. Estamos extraditando hay una extradición cada 30 horas por parte del gobierno del presidente Petro. Yo creo que eso es lo fundamental, y eso se le explicó claramente a John McNamara. Sí, embajador, volviendo al tema de los aranceles, que es lo que más preocupa hoy, por supuesto, al país económico, porque aquí lo hemos dicho, son 5 millones de empleos en riesgo, 3.000 empresas exportadoras que también están en vilo con esta noticia. Usted, es claro que esto lo pone el presidente Donald Trump, pero en concreto es un acto que sale directamente del US Treasury, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Quién es su ficha allá? ¿Usted con quién está en contacto para saber por dónde iría el agua al molino y hacia qué sectores concretamente estarían enfocados estos aranceles para los productos colombianos? Nosotros tenemos, pues de hecho hay una oficina del Ministerio de Comercio que está en Washington, que hace parte de la misión, y que mantienen reuniones constantes con el USTR. De hecho, en el día de ayer hubo contacto directamente con ellos, y es el canal oficial, y efectivamente ayer pues nos confirmaron que no hay ninguna decisión al respecto de los aranceles. Embajador, una pregunta final. ¿Venezuela y Nicolás Maduro fueron tema de conversación anoche? También, por supuesto, también se habló de Venezuela, se habló de cómo efectivamente hay una posición de Colombia por un lado, de no reconocer la elección de Nicolás Maduro, que hay tensiones con Maduro, pero que efectivamente el gobierno de Maduro, gústenos o no, es el gobierno de facto en Venezuela, y que así como Estados Unidos, cuando necesita, por ejemplo, que liberen norteamericanos de las cárceles o que reciban vuelos de deportados, pues habla con Nicolás Maduro, pues obviamente también lo hace Colombia. ¿El embajador McNamara planteó algún tipo de apoyo colombiano, pidió algún tipo de apoyo colombiano en la incursión militar que adelanta Estados Unidos en el Mar Caribe y que eventualmente prepara contra Venezuela? No hizo eso, y efectivamente pues hablamos de cómo la mejor forma de seguir trabajando juntos es cooperando en la lucha contra el narcotráfico, como lo hemos venido haciendo. Sí, pero pidió, por ejemplo, el embajador McNamara una posición firme de Colombia contra el cartel de los soles.
No, ahí él escuchó nuestra posición, se explicó por qué efectivamente la lucha contra el narcotráfico está dirigida contra los grupos narcotraficantes más importantes, pero no hubo esa clase de exigencias. La última pregunta desde Washington se la hace su amigo Juan Camilo Merlano, embajador. Adelante, Juan. Embajador, muy buenos días. ¿Qué de cierto tiene, embajador? No sé si quizás lo hayan conversado con el encargado de negocios ayer, que fue Lindsey Graham el que fue a darle quejas al presidente Trump del presidente Gustavo Petro, que no fue algo originado del Departamento de Estado de la Casa Blanca, sino que Lindsey Graham en esa reunión le dijo a Trump, oiga, mire lo que está diciendo el presidente de Colombia, y de ahí pues la respuesta. No, nada sobre eso no tengo, no se habló, no dijo nada McNamara, y yo tampoco tengo manera de verificar o de desmentir eso. Sí. Embajador García Peña, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por contarnos lo que pasó en la reunión de anoche. Le deseo un feliz día. ¿Usted regresa a Washington, embajador? Claro, yo voy a regresar a Washington, por supuesto. Por eso, termina el llamado a consultas. ¿Usted ya restablece operaciones diplomáticas normales a partir de hoy? Sí, efectivamente, la reunión con el presidente de la llamada consulta ya se realizó y se cumplió ese propósito, que es un mecanismo que establece la diplomacia para poder ponernos ya más en detalle sobre estos temas, y la reunión con McNamara fue, digamos... Como ese llamado a consultas hubiera podido ser más largo, y esto a veces se quedan semanas o meses, el hecho de que usted esté regresando también hoy a Washington... Es una buena señal. Claro, es una señal de que estamos en plena relación diplomática, pues. Correcto. Vale. Así es. Vale, pues buen regreso, embajador. Muy amable. Muchas gracias.